Bienvenidos sean todos ustedes al año 1912. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida en donde Tarrash nos va a ejemplificar de una manera magistral y completamente inmortal cómo congelar una posición del enemigo. Piezas blancas para Sir Tarrash, piezas negras para Richard Tegman. La partida comienza con E4, E6, defensa francesa. D4, D5, caballo C3, la variante Paulsen. Bueno, hay que recordar que Tarrash, el doctor Tarrash, era un gran conocedor de la francesa. Y de hecho era tan conocedor que hoy en día conocemos a caballo D2 como la variante Tarrash. Esta, bueno, pues fue introducida en el año 1890 y se le considera una jugada de ataque. Directamente es una francesa de ataque. Pero bueno, vamos con caballo C3, que fue lo que se jugó en la partida. Caballo F6, la variante clásica. Y alfil G5, curiosamente la variante Burn. La idea es que la variante clásica permanece con E5. Se le puede llamar variante clásica o bien los grandes conocedores del ajedrez histórico le conocemos como la variante pura de Steinitz, precisamente porque fue él quien lo desarrolló y lo postuló y bueno, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, alfil G5 es la variante Burn y tras alfil E7 E5. Volvemos a la variante clásica. La idea es la siguiente. Tras jugar alfil E7, volvemos a la variante clásica porque dejamos de lado la línea de la Burn. Para ejemplificar más correctamente, la línea Burn es con D por E4 y tras caballo por E4, ahora sí, alfil E7. Dense cuenta que no es lo mismo esta posición que esta posición, porque aquí existe un centro totalmente cerrado y aquí existe un centro semiabierto. Entonces, evidentemente no es lo mismo, aunque sea similar, no se juega de la misma manera y las maniobras no son las mismas. Entonces, bueno, tras alfil E7 volvemos a la variante clásica precisamente porque permitimos este avance de E5, que fue lo que postuló Wilhelm Steinitz, primer campeón del mundo, que falleció en el año 1900. Caballo F7, buena retirada, alfil por E7, dama por E7 y dama de 2. Dama de 2, caray, esta buena jugada. Esta jugada no sé, se me figura mucho a la Rubinstein, a la Kiva Rubinstein. Y es precisamente, de hecho, esta variante, la variante Rubinstein. O sea, es irremediable que nosotros no pensemos en Rubinstein al ver este dama de 2. Pero bueno, enroque corto, F4 y C5, una buena jugada. La verdad es que hay otra alternativa que es algo como A6, intentando prevenir un caballo B5 de repente, pero no es muy prudente. No es muy prudente perder el tiempo con A5 con A6 para prevenir caballo B5, porque en realidad caballo B5 no es una amenaza. Hay que leer bastante bien el abanico de amenazas que tiene el rival y ver qué sí sirve y qué no sirve. Entonces aquí evidentemente Tegman lo manejó bastante bien y evidentemente jugó C5 sin perder tiempo, atacando, hiperdesarrollando bastante fino Tegman en este tipo de jugadas. Caballo F3, caballo C6, G3, buena jugada. La idea aquí es la siguiente. Lo que se pretende hacer, y lo volvemos a repetir, cada que se jueguen cosas como G6, como G3, como G6, como B3, como B6, es precisamente para realizar un fianqueto con el alfil. Recuerden que fianqueto en italiano significa flanco corto. Entonces, bueno, obviamente nosotros con el alfil tenemos una diagonal larga y tenemos una diagonal corta, ¿verdad? Bueno, flanco largo, flanco corto, pero no le decimos flanco corto, le decimos fianqueto. Es precisamente por eso que tras G3, A6, alfil G2, es algo que se tenía que venir, o sea, se veía venir. Y aquí Tegman juega B5, una muy buena jugada. La idea es la siguiente, de repente, bueno, B5 es buena jugada, pero si le preguntamos a los clásicos comentaristas de antaño, van a decir que B5 es un error. Para mí no lo es, de hecho es una muy buena jugada. Y recomiendan caballo B6 en su lugar. Esto sí es un error porque dejamos un peón rezagado, el alfil de C8 no está jugando. Pero con B5, ahora, número 1, flanco de dama bastante desarrollado. Y ahora sí podemos hacer B6 sin tener la debilidad en B7. ¿Por qué digo que dicen que era una debilidad? Bueno, pues simplemente porque las ideologías eran diferentes. Pero bueno, tras enroque corto, buena jugada. La curiosa variante aquí que comenta en el análisis que desarrolló Gary Kasparov en uno de sus famosos libros, mis geniales predecesores, es enroque largo. Esto sí sería un error, precisamente porque ahora caballo B6 es buena jugada, generalmente porque, bueno, se infiltra directamente en el flanco
de dama, que es justo donde se encuentra el rey enemigo. Nosotros decimos que algo como caballo B6 en esta posición es malo porque el rey se va a enrocar del otro lado. Entonces como que no tiene mucho sentido que el caballo esté de un lado y que el rey esté completamente del otro. Es como, oye, ¿sabes qué? Es del otro lado, ¿sí me explico? Bueno, entonces precisamente tras este B5 buena jugada, enroque corto, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, dama C5, dama por C5, caballo por C5. Interesante posición, precisamente porque en esta jugada, en la jugada número 15, Teichmann ofreció tablas, las cuales fueron sutil y evidentemente cortésmente rechazadas por el maestro Siegbert Tarrasch, precisamente porque no quería tablas, él sabía que podía ganar esto. Caballo 2, buena jugada y muy buen entendimiento posicional. Básicamente aquí las blancas tienen mayor espacio y las negras se encuentran totalmente congestionadas y esto se debe al peón de E5. El peón de E5 está frenando estos tres peones de F7, E6 y D5, de tal manera que ahorita va a venir un caballo D4 y va a terminar por frenar el peón de D5 y bueno, evidentemente atacar al peón de B5. El peón de B5 no puede caer, debe de ser protegido por el peón de A6, entonces se frena absolutamente toda la posición. Tras caballo de D7, caballo de D4, buena jugada, excelente jugada. El detalle aquí es que, y este concepto lo propuso Anom Nimzovich en sus tiempos de oro, se le conoce como centinela de Nimzovich. Básicamente el concepto es poner un caballo enfrente de un peón para que el peón no pueda avanzar y de esta manera la posición quede completamente congelada. Vean cómo con un caballo y un peón, dos piezas, una pieza menor y un solo peón, frenan 1, 2, 3, 4, 5 peones y un alfil entero, porque este alfil no tiene para dónde ir. ¿Me explico? Es que esto es de otro mundo, de verdad. Créanme, el estudiar los clásicos genera un conocimiento bastante importante. Si ustedes quieren mejorar, estudien clásicos. Es de los mejores consejos que pueden escuchar en su carrera ajedrecística. Torre A8, rey F2, aprovechando las ventajas. Recuerden ustedes, el blanco aquí aprovecha el concepto de que puede llevar a su rey al centro, mientras que el negro no puede. No hay peor cosa en este mundo que no utilizar, o que tener las herramientas y no utilizarlas. Eso genera no sé, sabe mal, sabe feo. Y precisamente por eso, y como bien lo conocía Tarrasch, por eso lo hace, porque debe de emplear sus herramientas y debe de emplear su abanico de posibilidades. Torre C7, rey E3, torre E8. Bueno, un poquito dudoso. La torre estaba bien en F8, pero bueno, se pasó a E8, torre F2, caballo B7, alfil F1, reviviendo el alfil. Dense cuenta que en G2 no está y no iba a estar haciendo nada de aquí hasta que se acabara la partida. Entonces es bueno revivir el alfil vía F1 para mandarlo, por ejemplo, a D3 y ahora sí va a estar atacando un punto bastante vulnerable. Caballo A5, B3, este caballo está danzando, pero intentando, está generando gritos de ahogado, el caballo necesita ayuda. B3, H6, nada estropea tanto una posición de una forma tan irreparable que un movimiento de peón innecesario. Era muchísimo más preciso algo como caballo C6 para intentar descongestionar la posición e intercambiar piezas, ¿de acuerdo? Pero bueno, H6 fue lo que se jugó, alfil de 3, buena jugada. Ahora el alfil blanco es mejor que su compañero enemigo de D7. Justamente aquí, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, rey D4. Vean cómo el caballo se fue de D4 y se vino a plantar el rey, o sea, lo vuelvo a repetir, impresionante, completamente impresionante. Alfil D7, G4, buena jugada buscando una ruptura. Alfil C8, H4, buena jugada. Lo que ocurre aquí es que las negras pierden el control y juegan G6. Esto es un error grave. ¿Por qué? Porque lo volvemos a repetir. No es necesario hacer jugadas de peón innecesarias. O sea, vamos, por algo era mejor rey F8 y aguantaba. O sea, aquí las blancas siguen ganando, pero aguantaba. Tras G6, torre H1. Torre H1, una excelente jugada. Espero que no hayan pensado en G5. G5 es malo porque H5 y las negras sellan el flanco de rey. Y si el flanco de rey es sellado, las torres no van a poder entrar. El alfil, aunque muy superior a su colega, no va a poder entrar. Entonces es importante recordar lo que Bobby Fischer nos dijo en sus eras de oro. Aquí, en el ajedrez, gana el más paciente. Torre H1, rey G7, H5, torre H8, torre F, H2, alfil D7, G5. Buena jugada. H por G5, F por G5, torre por H5, torre por H5, G por H5, torre por H5 y rey F8, torre H8, jaque, rey E7 y G6.
Un error de Tarrasch, particularmente esto es un error bastante natural. La idea es que se va a perder el peón. Precisamente por eso era un poquito mejor H7 y solo entonces, una vez que dicho peón esté clavado, ahora sí hacer G6. Muy apresurado, lo volvemos a repetir. Hay jugadores que hacen jugadas muy lentas, hay jugadores que hacen jugadas muy rápidas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre ambos. Bueno, G6, F por G6, alfil por G6. Ojo, de todos modos, o sea, yo sé que es un error grave en el sentido de que iba ganadísimo. Ahorita Tarrasch está solo ganado. ¿Sigue ganando la posición? Sí, pero un poquito más lento. B4, torre H7 jaque, rey de 8, alfil de 3, torre C3. Esta jugada es un error porque, a ver, es que ni siquiera tiene sentido. Pero en el nombre de la verdad, y sin ofender al maestro Teigman, Richard Teigman, la idea es que las negras aquí no tienen mucho que hacer. Esa es la realidad. Tras A3, A5, torre H8, jaque rey C7 y torre A8, amenazando en capturar el peón de A5, que, bueno, de hecho, su caída es totalmente irremediable, y si cae ese peón se crea bastante contrajuego por el flanco de dama, y es precisamente por eso que Richard Teigman terminó por abandonar la partida justo en esta posición. Muchísimas gracias por visualizar, cuídense mucho, bye bye.